Buenos días. Hola oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra edición de En Contexto. Esa imagen que estamos compartiendo a esta hora, Lorena, eso es playa que, muchachos, porque la muestra, que sea, vamos. Los está mostrando en este momento el sol absoluto llenando esa playa, ese mar que está invitando a que vayamos a pasear, a disfrutar de las maravillas del país. ¿Qué playa es? Ustedes me confirman, Tamarindo, por favor. dicen. Ahora sí, ahí está. Ahora sí, imagen en vivo de Tamarindo. Ah, caramba. Podemos disfrutar este día, porque aquí está nubladito. Entonces, nos invita a pensar en cosas distintas. Además, Lorena, la playa está solita. Sí, en realidad. Está pero apenitas para ir a olvidarse de todo un poquito. Sí. Recargar baterías. Esa sí es la vida bien, pero bien invertida. Muy bien invertida. Como nos dice Transcomer. Comencemos, 10 de la mañana, 31 minutos. Oyentes, bienvenidos a nuestra edición de En Contexto, que a partir de este momento y hasta el mediodía, hasta las 12 del día, va a tener información con los periodistas de lo que está pasando en este momento, que son muchas cosas, y también muchos hechos importantes, noticias a nivel internacional, que son muchas, decimos, como lo que está pasando con el Premio Nobel de Paz en Oslo. Ya tendremos información de qué está sucediendo, porque se había convocado una conferencia con María Corina Machado y la conferencia fue cancelada hace algunos momentos. Pero también a nivel nacional hay otras noticias que están en desarrollo, decimos, y de las cuales vamos a tener de inmediato todos los detalles con nuestros periodistas, con los analistas, con los entendidos y lógicamente con cada detalle para que quedemos bien informados. Eso sí, la ventanita para usted está abierta, el 7003-1234, 7003-1234. Saludos a quienes están en la señal de televisión y quienes están en la radio, 92.3 FM. En cualquier lugar del mundo, recuerden, lo pueden hacer, diarioextra.com, diarioextra.com, ahí aparece en vivo, primero se entera de todo lo que está pasando y nos puede seguir en vivo, la señal de radio y de televisión también, o quienes tienen el periódico en su mano. Para antes de almorzar, siempre es bueno leer el periódico. Bienvenidos, esto es En Contexto, las 10 de la mañana, 33 minutos, 10 y 33, que ha sido una mañana, además, decimos ahora, con temperatura, pues decíamos que por aquí opaco, pero ha salido el sol en algunos momentos y en otros se vuelve a ocultar, como en este momento aquí en Tibás. Bienvenidos, 10:33 minutos. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Las 10 de la mañana, 34 minutos. Bueno, Lorena, comencemos. Balance de noticias. Ya vamos a tener el contacto con los periodistas ubicados en lugares estratégicos que son de relevancia esta mañana, principalmente por lo que está pasando con familias en la zona de La León 13 y también situaciones que se han generado, como el caso que tenemos del caso del niño en Matina, que es uno de los casos de los que estuvimos pendientes desde muy temprano. Sí, pues son actualizaciones que tenemos en este momento en desarrollo. Una de ellas es la imagen precisamente que tenemos, porque ayer fue cuando se reportó que un niño de 4 años, y esto sucedió específicamente en Bajo Chirripó, en Carrandí, Matina, Limón, estaba desaparecido un niño de 4 años, extraviado en la montaña aproximadamente desde las 2 de la tarde, según habían indicado, pues al parecer estaba con su mamá, iba camino a la vivienda y de un pronto a otro pues ella perdió de vista al menor, y ya pues la Cruz Roja está llegando al lugar. Nos explicaba en la mañana Ricardo Arias pues que es un trayecto largo el que tenían que hacer para llegar a esta zona indígena, que tenían que hacer pues
toda una movilización de equipo, así que se está haciendo todavía la movilización y la búsqueda también por parte de las autoridades. Tatiana Díaz es coordinadora operativa regional y pues también nos tiene más detalles al respecto de lo que están precisamente trabajando las autoridades de Cruz Roja. Tatiana Díaz. El lugar refiere en el extravío de un menor de edad aproximadamente de 4 años en zona montañosa. La Cruz Roja costarricense movilizó tanto vehículos como personal especializado para dar inicio con la búsqueda de este menor, siendo sin resultados positivos hoy a las 6 de la mañana. Continuamos con la búsqueda de este menor con personal de Cruz Roja con el apoyo de familiares y la comunidad. Tiene apenas 4 añitos. Sí. Y en la zona de montaña, bueno, ellos regularmente se conocen esa montaña. Pues ¿verdad? sí, pero sí está como la información que nos han estado entregando, todavía nos quedan algunas dudas, ¿verdad? Porque lo que nos están mencionando, y así es como recibimos también nosotros el reporte, pues lo que parece es que entonces este menor, una persona hace el reporte. Ajá. Que no estaba con la familia en ese momento, pero sí sabe que el niño iba acompañado con la mamá, que parece que venían de una actividad, y bueno, es cuando se percata entonces que ya el pequeño, posiblemente justo como conocen, ya lo dejan que venga un poquitito más atrás o que se vayan un toquecito más adelante, y ya después pues se pierde entonces el rastro del menor. Las 10 de la mañana, 36 minutos. Bueno, vamos a ir a los tribunales, Lorena, porque esta mañana el señor conocido como Pecho de Rata, que es el alias de uno de los extraditables, fue protagonista de 2 noticias casi que enlazadas en lo mismo. Ah, ¿sí? Porque tenía que comparecer ante el tribunal hoy y no fue porque se estaba casando. ¿Quién los casó? Un abogado, bueno, pero el abogado luego también. No estaba en el tribunal. Pero otro abogado. Ah, otro abogado. Me imagino que sí. Okay. O un sacerdote, no sé si. Bueno, es que no sabemos. Se podrá realizar una ceremonia por la iglesia en una cárcel, la verdad. Pues creo que sí, yo creo que no habría problema, ¿verdad? Yo no sé si Wilmer Hernández está con nosotros a esta hora de la mañana. Wilmer Madrigal, tenga más detalles de lo que se sepa de la declaración de alias Pecho de Rata, o nos tengan información a propósito de lo que están diciendo las autoridades. ¿Qué tal, Wilmer? ¿Cómo estamos? ¿Qué información tenemos? Buenos días, don Henry y Lore, a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Extra Radio. Efectivamente, estamos acá desde Goicoechea en los tribunales, y sí, no se hizo presente don Edwin López Vega, conocido como Pecho de Rata. Extraoficialmente, bueno, nos confirmaron a nosotros, a Extra, que no iba a asistir debido a que tenía un matrimonio, ¿verdad? Él se iba a casar. Intentamos consultar con el abogado dijo que él no podía confirmarnos la información, que él solamente se podía referir a que él tenía el aval para poder representarlo hoy en la audiencia, donde amplió los detalles sobre el tema de la apelación en contra del proceso de extradición que se aprobó en octubre de este año. Entonces, de momento, la situación sigue ahí pendiente, digamos. El Ministerio de Justicia y Paz todavía no ha emitido un comunicado. Ya solicitamos la respuesta al Ministerio de Justicia y Paz para conocer y reconfirmar esta situación, porque quien nos informó a nosotros fue una persona muy cercana a alias Pecho de Rata. Y Wilmer, con respecto a ya la audiencia como tal, retomar el caso, explicar de qué se trataba, porque lo decíamos temprano, esto estaba relacionado con la misma audiencia a la que ya había ido Celso y el otro imputado también, pero en ese momento justamente Edwin López no había podido asistir, y por eso es que se hace aparte entonces. Efectivamente, es un mismo caso, el caso de extradición de los 3 personas detenidas y solicitadas por Estados Unidos. Sin embargo, en el primer caso de don Edwin no pudo llegar porque el abogado Andy Jack Sánchez se encontraba en representación en el caso conocido como Fénix. Entonces tenía choque de agenda, por decirlo así, no pudo presentarse ese día en la audiencia, y hoy sí ya se presentó y emitió algunos alegatos para poder
que se acepte la apelación del defensor. Una de las cosas que mencionaba él era una posible doble penalización en el caso de Pecho Errata, debido a que él fue juzgado y pagó pena entre 2014 y 2024. Sin embargo, la Defensoría, bueno, el representante de la Fiscalía, el representante de la Contraloría y la representante de la Procuraduría dijeron que esto realmente no cabía dentro de los apelación o dentro de los argumentos que daba el abogado, porque lo que se le juzgó en ese momento era legitimación de capitales y también tráfico o transporte de droga. Sin embargo, Estados Unidos lo está solicitando por droga internacional. Entonces, en este caso no aplicaba. Otra de las cosas que alegó también fue la retroactividad de la ley. Supuestamente, como la reforma al artículo 32 de la Constitución Política se había aprobado en este año, y que los hechos se investigan desde hace más de 10 y 12 años, entonces él alega que se está aplicando una retroactividad en el caso de los 3 extraditables. Sin embargo, también la Fiscalía desmintió y dijo que esto no aplica en realidad en estos temas internacionales. Entonces son algunos de los argumentos que él planteaba para poder que se aceptara la apelación y poder que se cambiara el fallo de la aceptación de la extradición para Estados Unidos. Muy bien. Wilmer, sobre lo del matrimonio que llamó tanto la atención y que en redes sociales he visto montones de comentarios en torno a lo que haya pasado con este matrimonio. Bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué han dicho? Preguntaba Lorena si un sacerdote ha podido entrar a la cárcel. Es decir, ¿hay algún detalle? Efectivamente, todavía no tenemos más detalles de lo que ya informamos a través de Diario Extra Digital, pero sí ya solicitamos la información al Ministerio de Justicia y Paz, quien nos dijo que están preparando la respuesta para confirmarnos o para darnos mayor detalle sobre esta situación. Sí nos dijeron extraoficialmente también que habían asistido invitados, entonces hay que ver también esa situación, cómo ocurrió. Y si había pastel. ¿Y si había qué? Pastel de bodas. Sí, bueno. ¿Y cómo será la luna de miel? Y eso es lo que queda. No. No preguntemos más, ¿verdad? No más detalles. Muy bien, Wilmer, muchas gracias. Cualquier información nueva, pues estaremos pendientes de usted. Wilmer Madrigal desde los tribunales esta mañana, 10:43 minutos. Es un caso, un hecho muy llamativo en medio de todo lo que está pasando. Muy llamativo, digo, que alguien que esté a punto de ser extraditado se case el día que tiene que ir ante los tribunales, por donde sea, Lorena, llama la atención. No, totalmente. Y yo creo que habrá surgido ya algunos memes, algunas publicaciones con chistes y demás, pues en torno a eso. Al final y al cabo, pues es parte de la decisión de vida que tiene en este caso esta persona, que igual no sabemos si al final por qué fue que se dio lo de la fecha, si la coincidencia de la fecha del matrimonio con la audiencia a la que, como nos decía entonces Wilmer Madrigal, no habían podido asistir en la vez anterior porque el abogado había tenido ya un compromiso previo y no había podido estar entonces en el mismo momento que los otros imputados. Están reportando, Lorena, un incendio en Acosta, San Ignacio, frente a Copesantos. Vamos a esperar, se trata de una vivienda que, repetimos, tendría fuego esta mañana, pero vamos a esperar que el Cuerpo de Bomberos nos entregue mayor información de lo que está pasando en este momento, repito, en ese sector. El reporte está entrando de el sector de Acosta. Muy bien, nos mantendremos de igual forma pendiente también, porque ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, son varias, o muchas más bien, la cantidad, creo que rondaba ya los 900 en cuanto a los incendios estructurales que se estaban desarrollando y que se habían ya dado a lo largo de este año. Así que pues estar al pendiente de eso. En algunas ocasiones pues se emite el reporte del Cuerpo de Bomberos, ya después se dice que fue controlado o que no pasó a mayor
mayor situación, pero bueno, siempre son contabilizados también como parte de los incendios estructurales. Otra noticia, la familia, que fue una tragedia, sin duda, lo que pasó con una familia allá en el río Chirripó. El reporte que se recibió sobre la desaparición de 3 personas que habían estado disfrutando del río el día sábado y que desaparecieron, no se reportó la desaparición, y se logró ayer ubicar el cuerpo de una mujer, 32 años en el cauce, y comenzaron las labores de recuperación, y por lo difícil de la zona, el entorno es muy complicado. En las operaciones se suspendieron a las 11 de la noche anoche, se retomaron en las primeras horas de esta mañana. Adicionalmente se recibió el reporte de que 12 kilómetros aguas abajo del sector de Roca Quemada se localizó el cuerpo de un menor de 6 años. También kilómetros abajo, en el sector de Nariñac, fue ubicado el cuerpo de un hombre de 34 años. Ambos puntos de maniobras de recuperación no se han realizado, siguen trabajando en el sitio, pero es lógico sospechar, es lo que pues por el momento temen las autoridades, que en efecto se trata entonces ya de los cuerpos de toda esta familia, papá, mamá y un niño pequeño que también murió como consecuencia de lo que pasó, esa emergencia ahí en Río Chirripó. Lo que nos dijo Mauricio Mendoza, que es paramédico de la Cruz Roja costarricense. Durante la tarde de ayer se logró ubicar el cuerpo de una mujer de 32 años dentro del cauce. Se iniciaron las labores de recuperación, pero debido a las condiciones del entorno no fue posible completarlas, por lo que esta mañana se realizó la recuperación del cuerpo y entregado al OIJ. Adicionalmente, se recibió el reporte de que 12 kilómetros aguas abajo, en el sector de Roca Quemada, se localizó el cuerpo de una menor de 6 años. En este momento, nuestro personal se dirige al sitio para realizar la recuperación. Además, nos informó que kilómetros abajo, en el sector de Ñariñac, también fue ubicado el cuerpo de un hombre de 34 años. El mismo ya fue entregado al OIJ. Bueno, lo que no se confirma entonces plenamente si se trata de la misma familia, se trata de otra persona que haya podido desaparecer. Lo cierto es que hay coincidencia con el sitio y el trabajo también de las autoridades. Las 10 de la mañana, 47 minutos. El tema de los allanamientos es que en la mañana tuvimos varias situaciones que estaban en desarrollo. Pues estamos esperando más detalles con respecto a lo que sucede en Puerto Jiménez con la avioneta que cayó ayer, tener más detalles sobre la situación y lo que podía estar alrededor de esto, porque se hablaba inclusive pues que podría tener drogas. Sin embargo, esperábamos la confirmación. Estaba lo de los 2 atropellos con el tren, uno fue en Pavas y otro fue en Barrio Cuba. En el caso de Pavas, la persona sí tuvo que ser trasladada hasta un centro médico, pues con una aparente amputación de una de sus manos. Y lo que tenemos en este momento en pantalla, en imágenes, fueron allanamientos que estuvieron realizando las autoridades, Policía Municipal de San José, también la Fuerza Pública, el organismo de investigación judicial, pues que estaban realizando allanamientos en cuarterías. Nos señalaban que aparentemente, y nuestro compañero Wilber Hernández que estuvo en el lugar, pues aparentemente estaban buscando a personas que de una u otra forma lo que hacían era quedarse en estos lugares, hospedarse ahí, prácticamente pues vivir, y que podrían estar también vinculados con tema de tráfico de drogas de una u otra manera. Y pues ya tenemos también el balance de lo que encontraron, y tenemos de hecho también a Vladimir Sancho, quien es de la Policía Municipal de San José, que nos tiene igualmente estos detalles. Esto en el tema de las cuarterías, dando seguimiento a los operativos que hemos venido realizando acá en el centro de la ciudad en pro de la seguridad ciudadana. De momento llevamos incautado algunas dosis de drogas, 2 órdenes de captura, un elemento trasladado a migración, y se han decomisado varias armas blancas. Y pues entonces el detalle, lo decíamos, se han incautado distintas dosis de marihuana, y por aquí nos están dando ya el detalle exacto de igual forma. 2 armas menos letales, entre lo que decomisaron entre armas y objetos prohibidos, 4 cuchillos hechizos elaborados con platina, 2 punzones hechizos fabricados con varilla. También las sustancias ilícitas o droga, encontraron 25
25 puchos de posible marihuana, también 3 dosis de posible crack y 10 gramos de aparente cocaína. Es parte de lo que se ha encontrado. Y otro de los temas que también estuvimos repasando durante la mañana y que ya tenemos por lo menos conocimiento que se está brindando la atención fue en León 13, donde estaba nuestro compañero Gustavo Castro, porque ahí lo que encontramos durante la mañana fue una situación con viviendas. Inicialmente se hablaba de 4 o 5 viviendas, sin embargo, pues al parecer podrían ser más, unas 11 familias que se habrían visto afectadas, 30 personas en total, que pues en la parte de León 13 hubo derrumbes y principalmente en la parte de atrás de las viviendas. Nuestro compañero Gustavo Castro pues pudo, junto con Luis Núñez, pudieron enseñarnos algunas de las imágenes de las tomas precisamente de la afectación en las viviendas, cómo quedó pues parte de la montaña, parte de las duchas, inclusive nos decía Gustavo que estaban ya prácticamente colgando. Preocupaba justamente algunos aposentos de las viviendas, ¿verdad? De que hubiera tenido mayor afectación. Dichosamente no hubo ninguna persona que resultara herida. Están haciendo ya, bueno, Gustavo hizo también la consulta con la municipalidad y la Comisión Nacional de Emergencias, y el alcalde, la comisión, el Ministerio de Salud también ya están haciendo un levantamiento del listado de las personas afectadas para poder analizar toda la ayuda que pueda o de qué manera se les puede brindar ayuda. Entiendo inclusive que ya tenía como un tipo de orden de desalojo, por lo menos ya se había emitido el señalamiento, la orden de lo que el peligro que representaba el lugar. Claro, es que además cuando Gustavo Castro estaba en el sitio hablando con la gente, primero, son casas muy humildes, tienen apenas lo necesario. Muchas de esas cosas lograron salvarlas y otras que pues cayeron al cauce de ese riachuelo que terminó generando esta situación de emergencia. Los cálculos que hacía Gustavo con la gente en el sitio es de por lo menos 30 personas que resultaron afectados. Es de entender, Lorena, que en esta época de fin de año, que lo decíamos en la mañana, en la época de Navidad, cuando todo el mundo está celebrando o buscando los regalos, pues hay unas familias, varias, que esta vez van a tener que pasarla muy mal, porque en efecto las casas quedaron bien destrozadas. Y usted tiene razón. De hecho, más adelante podríamos escuchar al alcalde hablando precisamente sobre lo que están haciendo hasta el momento, don Alejandro Alvarado, porque él dice que la Comisión de Emergencias y también, lógico, en este caso, el Ministerio de Salud están ya evaluando lo que está pasando, la afectación, van a brindarle ayuda a la gente y es bueno anunciarlo. A los habitantes de esa zona que atendieron esta mañana tan amablemente a Gustavo Castro, nuestro periodista, que abrieron la puerta de sus casas en medio de toda la emergencia, pues que sepan que ya por lo menos las autoridades están anunciando que van a trabajar. Y eso es bueno, que vayan a ver cómo ayuda. Así es, son las 10:53 de la mañana. Vamos a pasar a temas de política, porque en la mañana les estábamos enseñando el gráfico que salió hoy en el diario impreso, y también lo que señalaba en cuanto a las posiciones o a las ubicaciones en cuanto a porcentajes de intención de voto, encabezando doña Laura Fernández. En la segunda posición, pues en estas últimas ha estado consolidado en el segundo lugar don Álvaro Ramos. Por ahí tercero y cuarto, que se lo han estado peleando e intercambiando entre Claudia Dobles y también Ariel Robles, pero don Álvaro Ramos, que se mantiene entonces ahí ceñido con esa segunda posición, pero ahí aunque está, con poca distancia en algunos momentos. Doña Claudia, en la de ¿cuál fue? La IDESPO, creo. La de IDESPO fue. Le respira cerquitita. Sí. Con puntaje, estamos hablando como fuera ciclismo. Ahí está el pelotón perseguidor. ¿Cómo está Daniel Suárez, periodista nuestro del Grupo Extra, que estuvo en la conferencia? Buenos días, compañeros. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez a través de los micrófonos de la 92.3. Ya rato no venir aquí a cabina. Sí, nos tenían abandonados. Mucha campaña política. Y ahorita se pone más el acelerador conforme se acercan los días. Hoy en la mañana el candidato Álvaro Ramos desde el Balcón Verde hace una conferencia de prensa en la cual el principal punto fue un mensaje hacia los indecisos.
Lo que, bueno, sabemos que existe toda una estrategia para poder captar ese voto indeciso, que están todos los perseguidores de Laura Fernández, van por ese voto. Sin embargo, la estrategia principal, o lo que dice Álvaro Ramos, es que se está buscando que los indecisos no se conviertan en personas que no votan, en abstencionismo. Okay. Ayer hablábamos de que... O sea, que tomen la decisión, por el que sea, pero que tomen la decisión. Incluso esa frase textualmente lo Álvaro Ramos: voten por el que sea, yo nada más quiero que voten. Según dice, el votante de él es un votante informado, un votante que estudia los planes de gobierno y que, aunque ahorita se puede mostrar un poco dudoso, igual señala que se va a inclinar por Liberación Nacional. Y ese aspecto es muy importante, porque tenemos que tomar en cuenta que el día de ayer IDESPO señala que la candidata Laura Fernández era la que concentra la mayoría de votante tradicional, hombres mayores de 50 años, católicos, con educación básica. Entonces se le consulta a Álvaro Ramos: don Álvaro, ¿cuál es el objetivo para poder cazar ese votante que tradicionalmente siempre apoyó Liberación Nacional? Y él señala que es que existe en la política actual un nuevo mecanismo, un nuevo escenario, el cual Liberación Nacional está detrás del voto inteligente, del voto que piensa, que estudia, entonces están detrás de ese voto. Además, un aspecto que pudo haber jugado a favor de que la gente tradicionalmente liberacionista se haya ido al oficialismo es el tema de las salidas de figuras importantes, como por ejemplo alcaldes, regidores, dirigentes del partido en las diferentes municipalidades. Entonces, más o menos lo que se habla. Y un aspecto importante con todo el tema del financiamiento es que este sábado va a volver a haber asamblea en San Ramón, o esa es la expectativa que tiene el PLN. Ese es el lugar donde ha habido polémica en los últimos meses. Pero mucha. La falta de quórum no ha permitido que se haga la asamblea, entonces el partido no puede renovar la estructura ahí en San Ramón, y eso lo ha limitado un poco con el tema del acceso a la deuda, ¿verdad? A la deuda anticipada. Cuando la cifra de indecisos baja un poquito, ¿hacia dónde se están yendo? ¿O quién está captando ese que ya decidió? ¿Verdad? Si es Laura Fernández, en efecto. Ese es el problema, porque de hecho, si comparamos el CIEP y IDESPO, por ejemplo, Laura aumenta 4 puntos en la última de IDESPO, y prácticamente los indecisos se reducen como un 10%, si no me equivoco. Okay. Entonces, prácticamente la mitad de indecisos que se va reduciendo con cada encuesta se está llevando para el lado oficialista. Claro, claro, porque hay gente que ya decidió votar, y eso es una buena noticia. Dice, bueno, listo. Pero la gente que todavía no decide está alegando, aún a estas alturas, poca información de los candidatos. Y lo dijo en el sondeo que hizo ayer Fran, que vimos en la edición estelar. La gente dice, hay como desinterés. No es que no tengo interés en saberlo. Ahí está el pecado, ¿no? Que la gente no se entere, uno, o no quiere enterarse, que es lo otro. Sí, claro, se espera que en enero puedan disminuir el número de indecisos, claro, ojalá, que haya las elecciones, pero a como están las estadísticas ahorita es un número bastante alto. Claro. Don Álvaro Ramos en este momento no debe estar mirando hacia Laura Fernández, sino hacia Claudia. Para que no se le vaya arriba, como decimos. Puede ser, incluso ahorita mencionaba que para él lo que importa de las encuestas es que se ha mantenido en el segundo lugar, que dice que hay mucha volatilidad entre el tercero, el cuarto, incluso el quinto, pero que tanto Laura Fernández como Álvaro Ramos se han mantenido 1 y 2, y que eso es lo que le da cierta confianza de que el proyecto está funcionando. Y por eso está doña Claudia tan optimista, porque doña Claudia cree que ella va a lograr ese segundo lugar. Sí, tal vez ahí el problema es que así como ellos van aumentando su caudal de voto, Laura Fernández también, y se acerca al 40%. Sí. Creo que la estrategia es frenar que el oficialismo gane en primera ronda y poder que alguno de los candidatos se meta en segunda ronda. Bueno, esta es la actividad ya cuando está a punto de llegar la veda, que es la próxima semana. ¿Quién sería esa quinta posición que decía Dani que podría ser? La quinta posición, Fabricio. Según el CIEP, es Juan Carlos Hidalgo. Ah, ok. Según IDESPO, es Fabricio Alvarado. Fabricio. Okay. Sí, lo de Fabricio es curioso, ¿no? Bueno, curioso en lo político, quién sabe. Pero muy abajo. Hay encuestas en las que sale muy bien, pero hay otras en las que ni siquiera aparece en ese grupo de 5. Sí, correcto. En la del CIEP obtuvo prácticamente menos que el margen de error, un 1,7% más o menos. Sí. Exactamente. Muy bien. Daniel, muchas gracias. La política que siempre está muy activa. Entonces, vamos a ir a un corte rápidamente y regresamos con información esta mañana. Me está haciendo señal, Lorena, ¿qué información pasó? de ultimísima hora. Desde la Cruz Roja ya encontraron al niño desaparecido en Matina. Ok, el de 4 años. El de 4 años. Si está bien, está vivo. Así que estaremos también al pendiente de que nos estén brindando más información. Bueno, ahora sí, vamos al corte rápidamente y volvemos con el resumen de noticias internacionales también y muchas cosas que queremos contarles en esta mañana aquí en Contexto.
votar es... Las 11 de la mañana y 5 minutos. Ya vamos a ir con las noticias del mundo. Hay varias informaciones destacadas en el mundo, pero rápidamente. Hay dos noticias también nacionales que queremos desarrollar de inmediato. La primera es: apareció el niño, la información de última hora que entregó la Cruz Roja, información que además en la mañana, junto con la Cruz Roja, estuvimos explorando. ¿Qué pasó con ese niño de 4 años perdido en la zona selvática? Eso es en Matina. En Matina, sí. Matina. Zona indígena en Matina. Muy bien, el niño apareció. La Cruz Roja está enviando un reporte diciendo última hora, está vivo y eso nos alegra muchísimo. El niño está bien. Y la otra información está con este momento con Justin Díaz. Con nuestro compañero Justin Díaz. Es una actividad que se está desarrollando en la Universidad de Costa Rica, la firma del Compromiso Nacional con la Gestión Comunitaria de Agua, donde están participando candidatos y candidatas a la presidencia, como ha sido la constante, pues que participan también de diferentes ámbitos, de diferentes temas. Justin, adelante, ¿de qué se ha tratado y qué han dicho los aspirantes a la presidencia? Buenos días. Buenos días, Lore. Buenos días, Henry. Así es, nos encontramos en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, donde hoy 6 candidatos a la presidencia y vicepresidencias se hicieron presentes para comprometerse con aquellas personas que se encargan de administrar las asadas a lo largo del país, comprometerse con los y las costarricenses que al día de hoy no tienen acceso al agua. Nos daban unos datos bastante preocupantes, donde señalaban que un 9% de los hogares en el territorio nacional no tenían para nada acceso al agua potable, es decir, 9 de cada 100 hogares no pueden abrir el tubo, tomar agua, bañarse y cocinar con la facilidad que muchos de nosotros lo hacemos. Entonces, a raíz de este panorama, diversas organizaciones, diversas asadas, ONGs, convocaron hoy a quienes van a ocupar las sillas de decisiones a partir del 2026, ya sean diputaciones, ya sean presidencias, que se hicieran acá presentes para comprometerse con acciones políticas, respaldados con datos técnicos, para poder facilitar o mejorar también este panorama para los y las costarricenses. Hoy veíamos acá presentes a doña Claudia Dobles de Agenda Ciudadana, a Ana Virginia Calzada del Centro Democrático Nacional, veíamos también a vicepresidencias del Partido de Liberación Nacional, del Partido de Unidad Social Cristiana, veíamos también al oficialismo presente mediante su vicepresidencia y a otras personas aspirantes a cargos de diputación dentro de la Asamblea Legislativa, como lo es Juan Manuel Quesada, que es un caso bastante curioso, ya que recordemos que hasta hace unos meses ocupaba la presidencia ejecutiva de la AIA. Entonces, y también, muy importante, veíamos una presencia bastante fuerte de organizadores de asadas, de centros comunales del agua, de ONGs y de técnicos como el del Estado de la Nación, quienes piden este respaldo político basado en los datos técnicos, en las vivencias, en las dificultades que como tal ya viven las comunidades alejadas del país. De hecho, veíamos en este análisis que realiza el Estado de la Nación que de las principales zonas, la Huertar Norte, la Chorotega, la Brunca, las más alejadas del gran área metropolitana, son las que tienen mayor dificultad para el acceso al agua, incluso algunas de ellas llegando a un 25% del territorio que no tenían cobertura del agua, es decir, un 25% de las personas que viven en estas zonas del país no tienen acceso al agua. Entonces, creo que es un llamado bastante importante, Lorena y Henry, hacia estas personas políticas, hacia estas personas que aspiran a tomar decisiones de que la imagen que tenemos a nivel nacional, de que el agua es para todos, de que abrir el tubo es así de fácil tomar agua, no es una realidad a nivel país y que debemos tomar decisiones políticas para lograrlo. Sí, qué increíble que todavía a estas alturas se hable de comunidades que no tengan servicio de agua, ¿verdad? Que no se les garantice por lo menos el servicio de agua que el Estado debe garantizar que todo el mundo tenga. Y la otra frase era que es infinito, ¿no? Que consumamos agua, que al final eso no se acaba nunca. Pues sí, gota a gota el agua se agota. Y que para nosotros siempre ha sido fácil, como lo dice Justin. Yo creo que eso lo resume todo. Ir y abrir el tubo, lavarnos las manos, lavarnos los dientes, tomar agua y hasta desperdiciarla es lo más fácil y lo más común. Y saber también que hay países donde usted no puede abrir el grifo y tomar agua. También. Se envenena, ¿no? Le cae mal. No, aquí se puede, está garantizado que usted abre, toma agua y no le pasa absolutamente nada. Hay gente que no me lo creía, turistas que vinieron me dijeron, abro la llave y tomo agua. Usted tome el agua, no hay ningún problema. Se puede. Justin, gracias.
Las 11 de la mañana y 10. Dijeron que era bajo dirección funcional del Ministerio Público porque no se encontraron personas ni rastro de droga en ese momento y fue destruida con un bajo para que quede totalmente destruida ese fuselaje. Así que siguen las aeronaves transportando droga en territorio nacional y con este balance, este saldo de ya esta contabilización de la droga y también el piloto bajo custodia policial. Así que es parte de lo que les tenemos preparados también para las 6 de la tarde en esta noticia. Nuestros compañeros están trabajando en esto y la importancia acerca del incidente, donde efectivamente dicen que ven la aeronave volar muy bajo por Playa Carate, algunos vecinos, y luego escuchan un estruendo y efectivamente se desplazan y encuentran esta situación ahí en esta mañana. Sí, ayer cuando uno de los cruzrojistas hablaba con Byron Agüero, el periodista en la edición de Estelar de las 6 de la tarde, le decía exactamente eso, que llegar al sitio significa meterse a una zona de Corcovado muy, bueno, de los más difíciles, porque no es que lleguen a Puerto Jiménez y ahí llegan después a Playa Carate. Hay una carretera, de hecho, está más o menos bien esa carretera para llegar hasta la playa, a la zona de Playa Carate. En Playa Carate, en pleno Playa Carate hay aeropuerto, hay pista por lo menos, hay una pista, ¿cómo se le dirá aquí? Legal. Sí, es decir, pavimentada, lista para situaciones de emergencia, para la gente que va, por ejemplo, a Golfito, pero que ya llegar hasta el sitio donde esta avioneta quedó es mucho más adentro de Playa Carate, que hay que decirlo, es uno, yo lo dije temprano hoy, uno de los lugares que uno debería conocer alguna vez en la vida. Es un lugar maravilloso, bellísimo, y además de Puerto Jiménez, que es una gente además hospitalaria y muy entregada al turismo en la zona, y les está yendo bien con eso. Pero cuando ya estos narcotraficantes se aprovechan de esa situación, pues obviamente que manchan mucho la imagen de esa región del país. Sí, es muy turística y nosotros estuvimos hace poco también en la zona de Sierpe haciendo un patrullaje con Policía de Fronteras. Es una zona espectacular donde pues se tiene presencia policial ahora diferente. Es importante para que las personas estén tranquilas, que puedan hacer su turismo de la manera más adecuada, y eso también es importante porque esta coordinación donde efectivamente se logra la recuperación de este cargamento, porque no se sabe exactamente cuál era su destino final, pero es parte de la investigación. Pero bueno, es una zona bastante complicada y aún así también rescatar el trabajo que hacen los cruzrojistas y los cuerpos de este país, donde están como tropicalizados, más recién tienen como un chip ahí que dice, bueno, vamos para adentro. Usted no sé si lo han visto acá en el Pico Blanco allá, y dice, no, es una zona de 6 horas, 4 horas, 5 horas. Cuando allá van a dar. Ya aquí tenemos a la persona afuera, en la zona segura, entregándole a las autoridades de los centros médicos o a las autoridades policiales. Es impresionante también cómo en este país hay una respuesta tan rápida, tan coordinada, y donde estas personas, y hombres y mujeres valientes. Las 11 de la mañana, 34 minutos. Lorena, los que habían comprado el regalo para llevarlo al matrimonio de Pechorrata, ya no. Que lo pospongan, entonces. Ya no hay matrimonio. ¿Qué fue lo que pasó, Wilmer? Porque se daba por un hecho que él se había casado. Que Pechorrata, alias Pechorrata, qué pena. El nombre es Edwin López. Pero es que por Edwin López quizá la gente no se ubique como Pechorrata. Pero bueno, la información era que él no fue a los tribunales porque se estaba casando. Sí, tenía previsto. ¿Qué pasó? Se tenía previsto que se llevara hoy el matrimonio. Ya era una solicitud que se había, tengo entendido, aprobado en ese momento. Entonces él tenía como esa visita porque él no había recibido visita desde que está detenido por el tema de extradición. Durante todo ese periodo él no ha recibido visita. Entonces hasta hoy se le iba a conceder la visita que tenía, entonces posiblemente tenía programado ya el matrimonio. Sin embargo, como le dijimos anteriormente, habíamos solicitado la respuesta del Ministerio de Justicia y Paz sobre este tema, y nos indicaron que sí, que había una solicitud de matrimonio, pero que no se iba a efectuar, no se iba a llevar a cabo en estricto apego a la debida coordinación interna y externa, haciendo prevalecer los institutos jurídicos y la seguridad institucional. Por ese motivo no se pudo casar. Pero sí habían hecho una solicitud oficial. Oficialmente. Estaba ya. Todavía, bueno, vamos a ver si logramos conseguir una reacción por parte de los defensores de Pechorrata, porque ya era una solicitud que teníamos entendido, estaba aprobada.
Entonces, estaba aprobada, pero quién sabe si para hoy sería el tema. Es que, que ese tal es el vez punto. no se tenía la fecha definida. No, ¿sabe qué pienso yo? Que estaba aprobado. Sí. Pero cuando se publica, dicen, se arma un escándalo. Exacto, puede ser. ¿Verdad? Puede ser, digo yo, porque Por la como se opinión estaba pública. aprobado, bueno, no, ¿dice estaba aprobada o está solicitud hecha? Dice, sí hay una solicitud para efectuar el matrimonio. No que haya autorización para... No, lo que a nosotros nos confirmaron inicialmente es que la aprobación ya estaba. Ya estaba. Ah, ok. Ya. Y justicia nos indica que sí está la solicitud, pero que no se va a efectuar. O sea, ya de una vez no es ni que lo están analizando, ni que van a ver si lo... No, que simplemente no se va a efectuar por esos motivos de seguridad y... Bueno, y Entonces- obviamente pues no sabíamos si era por la iglesia, si No. era civil, no sabíamos nada. No sabemos si va a haber Ni la queque, cantidad de nada. invitados. No. nada. Bueno, Entonces, Wilmer. se suspendió la boda del Bueno, pobre. ni modo. Bueno. Wilmer, gracias. Bueno, Las 11 de la mañana, 37 minutos. Ha llegado una información del Ministerio de Obras Lorena que dice que la restricción vehicular por placas no se va a aplicar a partir del lunes 22 de diciembre. Sí, esto por tema de vacaciones, la gente pues sale del centro de San José y por lo tanto se baja la afluencia de vehículos principalmente en los lugares donde suele haber presa. Vamos a ver si esto es así. Y se restablece el día 2 de enero. El lunes. Entre el lunes 22 de diciembre y viernes 2 de enero. Sí, bueno, se retoma el lunes. Exactamente. Fin de semana no aplica, sí. Pues sí, básicamente. La restricción vehicular. 11:38 minutos. Ya está con nosotros Ingrid Naranjo, ella es psicóloga y es experta en tema de acoso laboral. Hace unos días nos estaba compartiendo nuestro compañero una nota sobre la cantidad de casos de denuncias y lo que se ha atendido con respecto a acoso laboral. Y teníamos la principal pregunta, ¿a qué o cómo podemos definir acoso laboral? ¿Cuáles acciones podrían catalogarse dentro de esto y qué hacer? Porque está el tema, y lo que nos decía Andrés Vargas, es que están aumentando la cantidad de denuncias por acoso. Pero bueno, ¿cómo es la formación para los empleados en este sentido? Bueno, está con nosotros. ¿En qué momento yo interpreto que es acoso? Justamente. ¿Y cómo hago para poner la denuncia? Exactamente. También está con nosotros Ingrid Naranjo, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Lorena. Buenos días, don Henry. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Y la primera pregunta, la que nos hacíamos nosotros aquí, ¿qué podemos decir que es acoso laboral? ¿Cuál es esa línea, tal vez, entre inclusive acoso sexual o exigencia de trabajo, verdad? ¿Qué podemos definir? Sí, es muy importante la pregunta porque el acoso laboral forma parte de los riesgos psicosociales del trabajo que a falta de una ley normamos en una norma técnica desde el 2019 para Costa Rica. Y entonces también en el proyecto de ley y ahora con el convenio C190 lo que vamos a entender que está dentro de ese proyecto de ley es que el acoso laboral es ese proceso, y ojo aquí que es el dato diferenciador, de agresión psicológica que se va a desarrollar en una relación laboral o en el ámbito laboral. Puede ser contra una o contra varias personas, ejercida por una o por varias personas. Esto requiere de un tiempo de ejercicio de esto, de las formas, las manifestaciones psicológicas de esa violencia en el espacio de trabajo, y que no responde directamente al poder que pueda tener esa persona o ese grupo de personas jerárquicamente hablando. Es decir, pueden hacerlo los compañeros, pueden hacerlo las personas en posición de jefatura, puede hacer más bien los compañeros hacia alguien que está en una posición de jefatura, y puede ser mixto. En palabras sencillas es vivir una situación de violencia psicológica a cuentagotas, donde a mí me hacen creer que yo no soy buena persona trabajadora, que lo que yo hago no es suficiente, que se me discrimina, se me aísla de los procesos de trabajo, se me generan una serie de situaciones que obstaculizan mi hacer, mi quehacer, mi posición dentro del mundo del trabajo, pero donde me hacen creer a mí que es por mi culpa, que yo lo merezco y que no me lo están haciendo adrede, sino que responde a negligencias mías, cuando evidentemente no lo es. Entonces, porque tal vez en una primera instancia lo que nosotros aquí decíamos era que me estén pidiendo cosas de trabajo fuera de horario laboral sin que eso se haya acordado, por ejemplo. No sé si eso también es acoso laboral, o que estén casi que encima mío mientras estoy realizando mi trabajo y no sienta yo esa confianza. No sé si también por ahí irá.
Correcto, hay manifestaciones como esas que están en una estimación en el proyecto de ley dentro de lo que se conocen como al menos 16 conductas o comportamientos que van ligados a lo personal, al trabajo, a la forma de hacer mi trabajo, y que se pueden poner en esos ejemplos, Lorena y don Henry, cuando exclusivamente me lo hacen a mí. Entonces está el grupo de trabajo de nosotros y a mí me dan una directriz distinta a la que le acaban de dar al resto. O aunque nos la dieron a todos, a mí me la piden en un tiempo diferente. A mí no me dan los recursos para hacerlo. A mí me cambian las condiciones. Pero eso no es evidente. Eso solamente llega a mí. Esa es una información que es exclusivamente para mí. Y pueden decirme, mire, es que yo estoy haciendo lo que mi trabajo como jefatura suya me indica, me impone en el perfil. Supervisarla, corregirla, pedirle informes. Ok, perfecto. Lo que pasa es que me los pide en tiempos que son inhumanamente imposibles de realizar. A diferencia del resto de compañeros, no hay flexibilidad. A mí me piden cosas más allá de esas que están descritas también en mi puesto de trabajo, que no pasa con el resto de compañeros y compañeras. Esa es la línea delgada en estas acciones o comportamientos que llamamos un acoso psicológico reiterado, recurrente. ¿Por qué psicológico? Porque el golpe es a mi psique, a mi emoción, a lo que me hacen creer que yo no sé por qué está pasando, que solo a mí me pasa, que es una ocurrencia que yo siento o que creo que vivo y que en el resto no ocurre. Puede ser también algo, no sé, interpretación o realidad de que me estén, ahora decíamos la palabra con J, jodiendo para que yo renuncie. ¿Eso puede también llegar a ser acoso laboral? Sí, porque el fin del acoso laboral es que la persona renuncie, es decir, que le haga el favor al patrono o a los compañeros de irse, y eso sostiene la fase de estigmatización en la que después van a decir, vieron cómo era realmente que no servía, tanto que tuvo que renunciar, vieron que definitivamente lo que hizo fue abandono de trabajo, simplemente se fue y no volvió. Pero detrás de eso lo que hay es un continuo de comportamientos que buscan hacer sentir a la persona trabajadora que no calza, que no sirve, que no funciona. Entonces es esta persona estigmatizada en su trabajo que continuamente escuchamos decir, vean, es imposible trabajar con Ingrid, han dado por toda la institución, nadie quiere trabajar con ella, no es sostenible en ningún puesto. Pero cuando nos vamos más allá de Ingrid, a quien se lo están haciendo, vemos lo que técnicamente se conoce como cadáveres en el armario. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa posición, en ese puesto de trabajo, normalmente hay una alta rotación. Y cuando empezamos a revisar esa rotación, nos damos cuenta que hay una serie de continuos de comportamientos que vienen o de compañeros, o de jefaturas, o de subalternos, que hacen que las personas en ese puesto se tengan que ir y renuncien. Pero por culpa del cargo como tal, es decir, que no sea manejable, o depende mucho aquí sí del ser humano. Es decir, si hay un buen trabajador o alguien que, no sé, que agarre el ritmo rápidamente, o un jefe que no logra comunicar lo que se debe hacer. Es que pueden ser mil cosas. Pero es que si son varias personas, también las que pasan por ahí. Bueno. Sí, esas son variables importantes. ¿Por qué? Porque normalmente lo que tenemos que observar es qué es lo que se le dice a la persona en ese puesto. Puede ser que sea un puesto de los que encontramos que es un perfil de trabajo, o un puesto profesiográfico que normalmente es elegido por las personas para hacerle acoso laboral. ¿Y esto cómo se explica? Genera visibilidad de que se puede hacer bien el trabajo, de que es un trabajo de calidad y es un trabajo con altos estándares, y la persona que lidera ese grupo o ese equipo de trabajo donde sobresale alguien en ese puesto no tiene esas calidades, no tiene esas competencias, y necesita más bien evidenciar lo contrario para que no quede mal esa persona. A quien escogen para hacerle un acoso laboral es una persona buena trabajadora con excelentes capacidades, que normalmente va a tender a sobresalir o que realiza muy bien su trabajo, y entonces evidencia el mal manejo, la negligencia de los que le lideran o de los compañeros que están ahí, y a esas son las personas que hay que hacerles daño y hay que minimizarlas o discriminarlas para que no evidencien el mal accionar de la institución. Estas personas son escogidas por celos profesionales, son escogidas por frustraciones de quienes les argumentan o les empiezan a gestar un acoso. Nunca es culpa de la persona trabajadora. Eso no quiere decir que hayan algunas excepciones. Hay personas mediocres inoperantes activas, así se les conoce técnicamente en la literatura y en la práctica del ejercicio profesional, que son funcionales para las organizaciones. Entonces usted dirá, pero es que está comprobado que esta persona es una pésima trabajadora, es una persona que desajusta el clima de trabajo, que no cumple con las métricas. ¿Por qué la empresa la sostiene? ¿Por qué los jefes o las jefas no la dejan ir? ¿Por qué no la apartan de la institución? Bueno, porque cumplen una función de chivo expiatorio, y entonces ayudan a orquestar el acoso laboral contra los demás, tapando las negligencias institucionales. ¿Cómo las califican a estas personas? ¿Cómo es el calificativo? El síndrome
del MIA, M-I-A, mediocre, inoperante, activo, y va en escalada. Empieza siendo una persona mediocre, luego es inoperante y luego es activamente mediocre, inoperante, y le es funcional a la institución y a las personas que la dejan ahí. Caramba, qué calificativo. Y lo otro también es, doña Ingrid, lo que pasa con trabajadores que, a ver, en un momento se califican mal, digamos, podrían funcionar, uno cree que no están rindiendo y lo que pasa es que en ese puesto no rinde, lo pasan a otro y es un excelente trabajador. Yo creo que nos ha pasado mucho en las empresas de comunicación, que usted pone a cubrir a un periodista el tema, yo no sé, judicial. Y no arranca, le meten goles, no tiene primicias, y lo pasa a economía y es el astro, está volando. Creo que en eso le pasa a todas las empresas del mundo. Sí, por eso es que una de las cuestiones muy primarias en el tema de acoso laboral pasa por el reclutamiento y la selección. Puede ser que yo tenga una persona en un puesto de trabajo que efectivamente no es el que le potencia sus capacidades y sus competencias, ahí se ven debilitadas porque no hay forma de desarrollárselas, no encaja. Y resulta que cuando lo pasamos vemos esta sorpresa, entonces le damos también mucho más potencial y lo llevamos al máximo. Cuando eso no sucede y más bien se vuelve una persona para poderle orquestar un acoso laboral, usamos eso en su contra. Entonces, es que usted, ¿dónde estudió? Es que usted no calza, parece que no fue a la universidad. ¿Cómo es que usted se dice profesional en comunicación y periodismo si usted ni siquiera es capaz de hacer una nota, de tener una primicia? Sí, pero resulta que, además de que no calzo en ese lugar, esta no es la cosa que me motiva, no está ahí como mi chispa, y ven que no es ahí y ni siquiera me dan recursos, no me potencian, pero siempre me exigen. Entonces, esas cosas son esa línea delgadita entre ejercer conductas y comportamientos que podrían encauzarse en un acoso laboral o dejar a la persona en un lugar donde realmente su potencial no se le explota, no asumirlo del proceso de reclutamiento y selección y no hacer un cambio favorable para todos en la organización. ¿Qué hacer entonces en esos casos? ¿Cómo es el proceso de denuncia por este tema de la ley que también usted mencionaba? Sí, aquí lo interesante es que hace pocos meses, en septiembre, ratificamos vía ley el convenio C-190 para la erradicación de las violencias en el mundo del trabajo, violencias y acoso en el mundo del trabajo. Y esto lo que nos genera es la posibilidad de que Costa Rica primero reivindique una situación de deuda que tiene con las personas trabajadoras, porque tenemos todos los convenios de protección de las personas trabajadoras y en el 2019 decidimos ser parte de los 7 que dijo que no a ese convenio. Por vía ley logramos que Costa Rica se sumara ratificando el convenio. Ya tenemos un proyecto de ley que fue votado en primer debate que viene a decirle a las organizaciones públicas y privadas qué tienen que hacer, pero esto existe desde los 90 por un decreto ejecutivo de la administración de aquel entonces que le decía a las instituciones públicas tienen que tener una guía, un protocolo, alguna norma de actuación para observar las violencias que se estaban dando en el mundo del trabajo. Entonces, en el país contamos con norma técnica. Para las instituciones públicas y privadas que aún no lo hayan observado, tenemos la norma técnica, factores psicosociales, y dentro de esa la específica para el acoso laboral. Hay roles de la parte patronal, hay roles y responsabilidad de las personas trabajadoras, roles y responsabilidad de las personas que nos lideran. Hay que observar que hay una línea delgada en ese riesgo psicosocial donde, aunque yo haga las cosas apegadas a mi puesto de trabajo, supervisar, dirigir, acompañar, ser compañero, tener buenas funciones de respeto, lugares sanos para trabajar, la línea delgada está en si yo hago la excepción con una o con un grupo de personas. Si yo empiezo a generar una nebulosa, una comunicación poco clara, algo que tienda a confundir a las personas y que las exponga y que vaya bajando su autoestima y su situación dentro del área de trabajo. Lo que hay que observar son buenas prácticas, buenas conductas, cuestiones que fortalezcan el trabajo sano, digno y decente y que sea equitativo para todos y todas. Esto incluye género. Doña Ingrid, gracias. Con todo gusto y gracias a ustedes. Un feliz día, que me le vaya muy bien. Doña Ingrid Naranjo, psicóloga experta precisamente en acoso laboral. Las 11 de la mañana, 50 minutos, nos han enviado más información de lo que pasó en el sector de La León 13 de Lorena, por lo que pasó con estas viviendas en ese sector. El primero dice que el Comité Municipal de Emergencias es quien está atendiendo la situación, que se atendieron 3 casas, 2 de alquiler y una propia. Estas viviendas contaban con una orden de inhabilidad por parte del Ministerio de Salud. Aquí en este caso sería inhabitabilidad, que no se podrían vivir, no se podría vivir en ellas. La municipalidad junto con el Comité Municipal y el Comunal de Emergencias ya están en el sitio para atender la situación
con instituciones como el IMAS. Aparentemente es una tubería la que está involucrada en lo que generó la emergencia con esas casas. Bueno, estaremos entonces también al pendiente de lo que pueda seguir aconteciendo con respecto a esto y la atención pues también que se le pueda dar a las familias. Decían ellos, no tienen muchas otras opciones para poder movilizarse y para poder moverse. También información que nos está llegando en este momento, ya